y con el proceso de diálogo nacional entre la Asamblea de 2015 y el régimen encargado. Se instaló este jueves 6 de agosto en Caracas la iniciativa que ha sido señalada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como el inicio de la transición en Venezuela, pues supuestamente busca la reconstrucción democrática del país y se espera que permita concretar elecciones libres, justas, transparentes, con condiciones. Sin embargo, mientras se discute el futuro institucional, en las calles persisten los problemas cotidianos. Las fallas eléctricas continúan provocando, por supuesto, protestas en distintas regiones del país. ¿Qué tan cerca se está realmente de que Venezuela pueda tener un proceso electoral y cómo impactan estos conflictos sociales en la posibilidad de alcanzar acuerdos? Lo vamos a analizar con Luis Pecha Arteaga, quien es analista político e internacionalista. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio. Todo muy bien, gracias por la invitación, Gladys. A ti, gracias por estar y para compartir tu visión, el análisis que vienes haciendo sobre este punto en particular, ¿no? Este nuevo episodio, porque en realidad han sido tantos, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede sembrar esperanzas en esa mesa de diálogo? Bueno, hay que partir de la base de que este es el 18º proceso de negociación que se ha dado en Venezuela bajo el chavismo, ¿no? Los 17 anteriores terminaron en fracaso, pero hay un factor diferencial entre este proceso de negociación y los anteriores y es el tutelaje americano sobre Venezuela, que no es solamente sobre el chavismo, sino creo que es sobre todo el sistema político en general y que creo que va a marcar, bueno, pues esas tres fases que se hablaron en enero, luego de la captura de Nicolás Maduro, como ese baremo según el cual ahora estamos entrando en la fase en la cual se habla de esas garantías políticas, esas reformas institucionales, todo ese marco de acciones que debería llevar a Venezuela hacia la democracia. Como tú decías en la introducción, Gladys, creo que hay un factor también diferencial en este momento que lleva a Estados Unidos a empujar un poco más esta agenda pro democracia, que es, bueno, la ausencia total de Estado, que se vio luego del terremoto en Venezuela, en La Guaira, en el cual creo que Estados Unidos pudo ver como en primera persona la completa, bueno, irresponsabilidad, mal manejo, ausencia por parte del Estado venezolano y, bueno, una mala gestión de esta coyuntura, ¿no? Entre eso y lo que tú comentas, esa sensación de desespero cada vez más creciente por parte de los venezolanos, sobre todo en la medida que más te alejas de Caracas con relación a la situación de los servicios públicos, el agua, la luz, los servicios públicos en general, que están llevando a los venezolanos a protestar en las calles. Por ello, pues yo creo que empuja un poco a Estados Unidos a decir, mira, con esta gente no voy a tener esa seguridad jurídica, esa estabilidad que necesito para poder generar todas estas inversiones que se habían prometido para los grandes actores estadounidenses a nivel económico. Y nos toca, pues bueno, avanzar con las reformas democráticas que a su vez van a llevar estos cambios económicos, ¿no? Claro, ¿y cómo crees, o hasta ahora dentro de lo que se ha explicado y lo que puedas incluso tú saber de esos intríngulis, trabajar, por ejemplo, Dinora Figuera, ¿no? Que representaba una organización política, al final de cuentas, hay dos en esa mesa, pero el resto de las 17 que firmaron el Acuerdo de Panamá no estarían ahí. Y de hecho ha habido cuestionamientos, incluso se han sembrado se han dejado, pues por supuesto, preguntas para respuestas que todavía no se dan con relación a por qué de esa manera se convocó a esta mesa, ¿no? de diálogo con el tutelaje de Estados Unidos, dejando incluso el liderazgo legítimo, reconocido por la mayoría y en el que confía la mayoría, desplazado. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo ves tú también lo que será el papel de Dinora y el equipo, por supuesto, que está conformando? Sí, yo creo que hay mucha razón en tener dudas por ese precedente de tantas negociaciones fallidas y por esta forma tan particular en la cual se conformó esta mesa de negociación con actores de dos partidos políticos principalmente, Primero Justicia y Voluntad Popular, ¿no? Creo que allí hay un elemento adicional que tenemos que tomar en cuenta y lo comentaba escuchando a Paola Bautista de Alemán, que es vicepresidenta de Primero Justicia y una persona que probablemente está bastante cerca del proceso y ya comentaba, mira, este fue el diseño que escogió Estados Unidos, no fue algo ni siquiera que escogimos nosotros. Yo creo que eso es muy revelador porque te habla de que el tutelaje no es solamente para el chavismo, como te contestaba en la pregunta anterior, incluso para la propia oposición que planteó ese acuerdo de Panamá, que era, digamos, me imagino que una forma de intentar venderle a los Estados Unidos esa forma de generar la negociación, no fue suficiente para la administración Trump.
y pareciera que esa es la respuesta que dio Estados Unidos. Si buscamos, no hubo ninguna respuesta por parte de la administración Trump a ese acuerdo de Panamá respaldándolo o algún vocero hablando de ello, sino que se avanzó con este mecanismo en el cual, pues, pudiese decirse que es institucional, pues, porque es el régimen interino de Delcy Rodríguez con la última institución legítima según los Estados Unidos, que es la Asamblea 2015. Aquí estamos jugando bajo las reglas de los Estados Unidos, nos guste o no, fue el actor que logró romper con esa dinámica y con los hechos del 3 de enero y a partir de allí nos ha tocado a todos, opositores, chavistas, cualquier venezolano, puedes entender que las reglas del juego las está poniendo otro actor y que eso puede ser, digamos, nos puede generar inconformidad con relación a los actores que están sentados, pero a la vez también está obligando al chavismo a sentarse en una mesa con un actor que hasta hace nada no reconocía, que llamaba terroristas, que persiguió a todos sus miembros, que les incautó sus bienes. Todos los diputados de la Asamblea 2015, o prácticamente todos, estaban en el exilio. Sí. Hoy están en Caracas allí sentados negociando. Así Es- que ese es un factor diferencial. ese punto es importante, ¿no? A destacar, a resaltar, porque además, como dices, la hoja la está poniendo Estados Unidos. Y ahí entonces la pregunta sería más bien la correcta, en lugar de por qué Dinora Figuera y el equipo que representa incluso esas dos organizaciones, Primero Justicia y Voluntad Popular, actuaron como actuaron en paralelo al Acuerdo de Panamá. Es más bien por qué Estados Unidos, ¿no? Sigue insistiendo en desplazar al resto de las organizaciones o al liderazgo legítimo que representa una mayoría que tiene una fuerza y que conjuntamente con la fuerza de Trump, lo decía Messi Lobo esta semana, y conjuntamente con la fuerza de Marco Rubio podrían ser todavía mucho más quizás efectivos para llegar a esta tercera fase. Y es algo que justamente en esta entrevista de Paola Bautista de Alemán me pareció muy revelador. Ella comentaba que ellas le informaron a María Corina Machado y Edmundo González sobre esta propuesta de Estados Unidos en el mes de abril, antes de que se firmara el Acuerdo de Panamá. Entonces allí hay una construcción de meses con relación a esta propuesta de los Estados Unidos. Allí hay que ver bueno, cuáles serían las razones y el cálculo por parte de los Estados Unidos para no avanzar con una propuesta de este tipo, ¿no? Supongo que hay un tema allí que tiene que ver con legitimidad ante cortes dentro de su propio país. Hay muchos casos que están en pleno desarrollo en tribunales estadounidenses, bajo los cuales la Asamblea 2015 es el paraguas de legitimidad por el cual, por ejemplo, no se ha perdido Citgo a manos del chavismo o de otros acreedores internacionales que están buscando hacerse con la empresa para cobrar deudas pasadas con el gobierno venezolano. Y bueno, creo que hay una lógica económica que puede estar por detrás de todo ello, pero creo que lo importante de esta mesa, más allá de los actores que estén sentados, que evidentemente es algo fundamental, es entender si esta agenda va a permitir al resto de actores firmantes del Acuerdo de Panamá poder hacer política en Venezuela, Exacto. poder postular candidaturas en unas eventuales elecciones, poder articularse con la sociedad civil venezolana para postular personas aptas para los cargos de magistrados del TCJ, rectores del CNE, que no sea un proceso parecido, y creo que eso es un avance que hay que resaltar. El proceso que se dio en febrero-marzo para elegir un nuevo fiscal general de la República, defensor del pueblo, fue muy deficiente, en parte porque se hizo en una institución que carecía de legitimidad, que era esa Asamblea 2025, bajo la cual, bueno, prácticamente no hay legitimidad porque nadie votó por esa gente, ¿no? Estados Unidos hizo un cambio con desde ese punto hasta este. Salió de la Asamblea 2025. Hoy, a día de hoy, la delegación que está por parte del chavismo no es de la Asamblea 2025 como ellos habían vendido, sino que hablan de una delegación del gobierno de Venezuela. Ahí hay un cambio en posturas también en los cuales ha tenido que ser el chavismo. Sin duda.